Muy buenas noches a todos, compañeros. Estoy compartiendo mi fase final. Como podrán ver, hicimos lo que fue el módulo número 22 y el tema de mi proyecto fue campaña para disminuir el embarazo en adolescentes, donde se estuvo planteando pláticas de educación sexual, distribución de métodos anticonceptivos y difusión de información en redes sociales. A través de todo el módulo número 22 se pudo lograr que esto se pudiera llevar a cabo en escuelas, en planteles, para que los adolescentes pudieran tener una mejor educación sexual. Vimos las estadísticas muy importantes de cuántas niñas de entre 12 a 17 años quedaban embarazadas, y ahí más del 90% no deseaba tener a ese bebé. Pasando al módulo número 23, mi proyecto fue la migración. La migración es un tema, como vimos, un tema muy extenso, muy difícil, y es algo que estamos viviendo en la actualidad. Estamos viendo, por ejemplo, venezolanos, haitianos, uruguayos y de muchos más países que están emigrando a nuestro país, abandonando todo, casa, familia, pensando tener una vida mucho mejor para poder lograr sus metas, y en esto forman familias monoparentales. Muchos de ellos mueren en desiertos, mueren en trenes, mueren en barcos, mueren deshidratadas. Por eso la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno o los gobiernos de otros países, así como el gobierno de nuestro país, para que este tema de la migración pues pueda estar un poco más controlado? ¿Qué hará el gobierno para identificar, por ejemplo, también a tantos muertos que están en vagones de trailers en diferentes partes de la República Mexicana? Podemos ver que muchas de las personas ni siquiera han sido reconocidas. Están los cuerpos revueltos con migrantes y de nuestro propio país. Esto ni siquiera las mismas autoridades han podido saberlo. Por eso es que estos vagones siguen estando en el estado de Jalisco, de Guerrero, de Michoacán. Lamentablemente ni siquiera ellos tienen los medios para poder reconocer los cuerpos, y entregan los cuerpos a familiares, ya sean migrantes o ya sea de nuestro propio país, sin saber que son sus propios familiares, y así se les puede dar una sepultura. Pero tristemente es que en algunas ocasiones se dan cuenta que ni siquiera era el pariente que estaban enterrando. En la fase número 2 y número 3 estuve explicando cómo el expresidente Enrique Peña Nieto en el 2018 hizo varias estrategias para que los migrantes pudieran tener derechos. Entre ellos se les mencionó que ellos podían tener derecho a salud, a comprar una casa si ellos así lo desean, a tener un trabajo digno. Todas estas mismas prestaciones que tenemos nosotros como mexicanos, los migrantes también las podían tener si es que ellos así las requieren. También podríamos ver, decirles a los migrantes, porque muchos de ellos ni siquiera conocen cuáles son sus derechos. Podríamos decirles dónde pueden pasar la noche. También podemos ver todos estos puntos. Algo importante, y las preguntas que pueden seguir surgiendo, son las siguientes. A través de todo este proyecto quedaron muchas preguntas. Por ejemplo, familiares que dejaron a todas sus familias, creen que valió la pena haber dejado todo atrás, dejar a sus hijos, dejar a su tierra, dejar a sus padres, por una vida que se podría decir que era muchísimo mejor. Por eso, nosotros cuando veamos a un migrante, deberíamos de preguntarnos, ¿qué orilló a este migrante a salir de su tierra, dejar todo, completamente todo, para estar en nuestro país? ¿Valdrá la pena dejarlo todo? Recordemos que al igual que nosotros, todos tenemos familia, y él tuvo que dejar a toda su familia atrás, todo lo que le rodeaba. Al igual que los migrantes, ¿has pensado tú en dejar a tu familia, ir tras un sueño americano
y dejar entonces a tu país, a tu tierra? ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran si tú llegaras a un país extranjero? ¿Te gustaría que te dieran información? Recuerda que no es lo mismo ser un migrante que ser un turista. Recuerda que un migrante tiene que padecer mucho, padecer sed, hambre, salud, el deseo de estar con su familia, no contar con los recursos económicos, no contar con el aseo físico, no estar en una cama apropiada, estar bajo la lluvia, bajo los rayos del sol. Por eso es importante que nosotros sigamos promoviendo y sigamos viendo qué está haciendo el gobierno, pero lo importante es, como ciudadanos, qué vamos a hacer nosotros cuando veamos a un migrante. Muchas gracias a todos y espero que todos tengan un excelente fin de semana.